Bueno, entonces, ¿cómo era? ¿Qué era para empezar una función escalonada? Era una función cuyo gráfico tuviera este aspecto, digamos que era una función definida en el intervalo AB, pero teníamos una partición del intervalo AB en subintervalos, en cada uno de los cuales, cada uno de estos subintervalos, la función tenía un valor constante. Entonces algo así podía ser el gráfico de una función escalonada. ¿Está bien? Entonces la definición formal era la siguiente. Una función del intervalo AB en R es escalonada si existe P, que es un subconjunto de puntos del intervalo AB, partición de AB, y C sub K, con K igual 1 hasta N, valores reales, tal que f de x es igual a C sub K para todo x en el intervalo abierto xk menos 1, x sub K. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quiere decir esta definición? Que f toma el valor constante, C sub K, en cada subintervalo abierto determinado por la partición. Este es el valor C sub 1, este es el valor C sub 2, este es el valor C sub 3 y este es el valor C sub 4. Acá me faltó un detalle, que en la definición los puntos estos están ordenados, es decir, que x0 menor estricto que x1, menor estricto que xn. ¿Está bien? Esa es la definición de función escalonada, que exista una partición del intervalo tal que la función es constante en cada uno de los subintervalos. ¡No! Hay un micrófono abierto. Y a ver, preguntas sobre la definición. Profe, yo tenía una duda porque son Dale. subintervalos abiertos. O sea, eso, ¿para qué nos serviría saberlo? Te explico. Viste que la función, por definición, está definida en los intervalos abiertos de la partición es constante. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en esta definición tenemos derecho, si queremos, a que en el punto, por ejemplo, A es x0, ¿no?
Supongamos que en el punto x1 la función acá vale otro valor. Tenemos derecho a hacer eso, porque la función es constante en cada uno de los subintervalos abiertos de la partición. ¿Tá? ¿Por qué permitimos eso en la definición? Es porque como nosotros queremos calcular áreas, fíjate tú que poco importa lo que pase con la función en finitos puntos, o sea, en los únicos puntos que no sabríamos lo que pasa es en x1, x2, a y b. Ahí, déjala que tome cualquier valor. Acá justo toma este, acá la hacemos que tome este, acá la hacemos que tome uno más chico, y acá en B también otro más chico. No me importa lo que pasó en esos finitos puntos porque las líneas no tienen área. Entonces puedo permitir que valga cualquier cosa. Bien, bien, profe. Gracias, respondiste. Bueno, más dudas sobre la definición de función escalonada. Profe, C sub K no tomaría valores naturales. K es 1, 2, 3 hasta n. Pero los C sub K son números reales. La K no sería natural. Sí, K va desde 1 hasta n. Bien, está, mal yo. K va desde, no pasa nada. K va desde 1 hasta n y C sub K es el que pertenece a R. ¿Tá? Existe. Para Porque cada la K vendría a ser la cantidad de Cs que hay. K es la cantidad de Cs y los C sub K son los valores reales, los valores funcionales. Este es un C sub K, este es un C sub K, este es un C sub K, este también. ¿Entienden? Bueno, seguimos entonces. Sí, gracias, profe. Esa es la definición de función escalonada. ¿Cuál es la integral de función escalonada? Ahora les escribo la fórmula, pero no es otra cosa que la suma de las áreas de todos estos rectángulos. ¿Está bien? Y es un área asignada porque si el rectángulo es como este, que tiene una altura negativa, le vamos a dar valor negativo. ¿Tá? Entonces, la integral, definimos, la integral entre A y B de f como la suma de k igual 1 hasta n de c sub k por x sub k menos x sub k menos 1. ¿Tá? Esto es las áreas de cada subrectángulo, pues si se fijan, esto es la base. Es siempre mayor estricto que 0 este número, porque recuerden que los x sub k están ordenados de menor a mayor, es lo que puse acá. Y esta es la altura. La altura es un número real cualquiera. ¿Está bien? Entonces, por definición, observar, por definición, el número integral entre A y B de f es la suma de todas las áreas asignadas de los rectángulos determinados por f. Entonces, fíjense qué es lo que estamos haciendo acá. Es algo muy sencillo. Es decir, nosotros sabemos medir áreas de rectángulos, es base por altura, así se miden las áreas de rectángulos. Entonces vamos a decir, bueno, entonces más generalmente, apenas un poquito más generalmente, sabemos calcular el área bajo el gráfico de funciones cuyas gráficas sean constantes a trozos, porque en ese caso la figura que me queda bajo la curva del gráfico son una unión de rectángulos. Sumo las áreas de todos los rectángulos y eso es lo que defino como la integral de f. ¿Se entiende?
Preguntas sobre la integral, la definición de integral de una función escalonada. Sí, ¿qué era signados? Signadas porque el área puede ser negativa, por eso son áreas con signo, no es el concepto clásico de área que es un número positivo siempre, o sea, el área en general nosotros pensamos algo positivo, pero en este caso puede ser negativa como podés observar en la definición. Buenas. ¿Está? Bueno, entonces les pongo un ejemplo. Profe, te estoy preguntando casi puedes repetir la definición. ¿Cómo? Están preguntando si puedes repetir la definición. Sí, de integral. Sí, no sé. Bueno, integral de función escalonada. Es este numerito de acá. Pero ¿por qué lo definimos así? ¿Está bien? ¿Por qué defino que la integral en a b de f es esta suma? Bueno, porque ¿qué representa geométricamente esta suma? Es la suma de las áreas de los rectángulos determinados por la función, porque fíjense que los rectángulos tienen como base x1 menos x0, x2 menos x1, x3 menos x2, x4 menos x3, o sea, xk menos xk menos 1. Esa es la base. Y la altura son los valores c sub k. Las alturas de los rectángulos son los valores c sub k, por eso es base por altura. Sumo todo eso, es sumar las áreas de todos los rectángulos. Esa es la noción de integral. Yo lo que quiero decir que es la integral de una función es el área bajo su curva. Por eso la defino así. ¿Para qué funciones tan especiales? Aquellas que yo ya sé calcular el área, aquellas que me determinen rectángulos. Las que me determinan rectángulos son justamente las escalonadas. Aquellas que existe una partición del intervalo, tal que la función es constante en cada uno de los intervalos determinados por la partición. Profe, ¿para qué nos sirve calcular áreas negativas? ¿Para qué nos sirve qué? Ponerle signo a las áreas. Porque digamos, la teoría es así, como las funciones son de variable real, vos podés tomar valores negativos, ¿tá? Y en ese caso contás como área negativo. Vos tenés que pensar el área como un promedio, entonces, por ejemplo, si una función hace así, en promedio los valores son 0, porque toma lo mismo positivo que negativo. ¿Tá? Es por eso, pero la definición es así. La integral puede dar negativa. Por ejemplo, la integral de una función que es siempre negativa te va a dar un número negativo. Por eso es que no se llama área y se llama integral. ¿Tá? Es otro concepto. Creo que entendí. El podio. Profe, ¿qué dice entre paréntesis? Signadas. Gracias. De nada. Profe, una pregunta. Sí, pregunte. Al hacerlo como escalones, o sea, una función como escalones que es curvada, ¿no estaríamos perdiendo un pedacito de área? ¿Cuál pedacito? O sea, hacer una curva y estar tomando solo el área de los rectángulos, no Pero quedaría una... Nosotros estamos midiendo el área bidimensional. O sea, es algo
como vos pensás, metros cuadrados. O sea, lo que me pase en una liñita no importa. O sea, el área de esto no importa. No tiene área, eso tiene área 0. Me refiero a lo de arriba, o sea, tipo, no sé cómo Esto- explicarlo tan. Al Esto de área bajo la acá, curva. esta liñita tiene área 0. No, pero Cualquier liñita. no me refiero a eso, no importa, profe, después Creo que cuando... la función no es una curva, es una función escalonada. Es una función escalonada. Ah, ahí va, está. Pensando en una función como una curva, por eso decía. Ah, espérate, todavía no hemos ido. Esto es la definición de una integral, de una función escalonada, que es apenas lo que sabemos medir el área por ahora. ¿Tá? Ya vamos a, esta clase la vamos a dedicar a integral de funciones más generales. ¿Tá? Pero por ahora la función tiene esta forma, como por ejemplo la función podio, que es esta que estoy dibujado acá. Ejemplo Gracias, de, profe. de nada. Profe, quiero asegurarme de algo. ¿Curva le llamamos a cualquier línea, ya sea una recta, algo? Esto también es una curva. Es algo unidimensional, Ok, entonces una recta también es una curva. por supuesto. Ok, quería saber eso nomás. Gracias. Bien. Bueno, supongamos que esto es el 0, esto es el 2, esto es el 3 y esto es el 4. Y la función f del 0, 4 en R es la que se dibuja. Y vamos a ponerle entonces cuánto vale. La función acá vale 1. Acá vamos a ponerle que valga 3 medios. Y esta es 1 también. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es la integral? ¿Cuánto vale la integral de 0 a 4 de f? ¿Cuánto vale el c sub 1? Ah, vamos a hacer todo. Esperen, en vez de directo la integral, vamos a hacer la partición y todo. La partición P, ¿qué puntos tiene? La partición de la definición de función escalonada, ¿qué puntos tiene? 0, 2, 3, 4. Excelente. 4,5. 0, 2, 3 y 4. ¿Está bien? ¿Cuántos valen los C sub K? ¿Cuánto vale el C sub 1? 1. Bien. ¿El C sub 2? 3 medios. Bien. ¿Y el C sub 3? 1. Perfecto. 1. ¿Está? Bien. Entonces, ahora sí estamos prontos para la integral de f. En este caso es la suma desde k igual 1. ¿No es de 0 a 4, Hasta... profe? ¿Cómo? ¿No es de 0 a 4 la integral? Bien, gracias. Desde k igual 1 hasta 3. 4,5. De C sub K, que en este caso es, bueno, C sub K le voy a poner, que ya los tenemos allá donde están, por XK menos XK menos 1. Esto es por definición, ¿está? Pero
¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los XK? Esto es 1, el C sub 1 es el 1, ¿está bien? 1 por 2, que es 2 menos 0, más 3 medios, que es el C sub 2, por 3 menos 2, que es 1, más 1 por 4 menos 3, que es 1. ¿Está bien? O sea que esto me da 2 más 3 medios más 1. Esto es 2, 4 más 3 más 2, 9 medios. Equivale a sumar esta área más esta área más esta área. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Una pregunta. Sí. Viste que esa es la sumatoria de K igual 1 a 3. Ujú. Eso solo afecta a las K de las X. O sea, Claro, a las K, porque vos fíjate que la sumatoria va en K, y acá tenés K, y acá tenés K, y acá tenés K. O sea que cuando un K se mueven todos juntos. Por Bien. eso acá este es el C sub 1, este es el C sub 2, y acá va el XK, este es el X2 menos, el X1 menos el X0, este es el X2 menos el X1. Fíjate que acá este era X0, X1, X2 y X3. Y va hasta X3. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Entonces ahora sí, vamos a generalizar esta idea, porque sumar rectángulos hasta el cansancio ya está, ya sabemos sumar rectángulos. Esto lo podemos hacer con todos los rectángulos que se les antoje, finitos, con cualquier número finito de rectángulos lo podemos hacer. ¿Tá? Entonces vamos a generalizarlo para cuando las funciones... Profe, Sí, antes de continuar, ¿puedes subir un poquito? claro. Vamos a generalizarlo para cuando las funciones no son escalonadas. Un poco más arriba, cuando terminamos de definir lo que era un literal. Ya está, gracias. De nada. Bueno. Integral, entonces, de funciones más generales. ¿Qué pasa si yo ya no quiero, no me conformo con sumar rectángulos? ¿Tá? Y quiero medir, por ejemplo, esta área. ¿Tá? Tengo una función definida en el intervalo AB, cuyo gráfico es el que mostré ahí en la figura, y me interesa calcular el área que determina entre el eje OX y el gráfico de la función f. Entonces, fíjense que acá ya es el problema interesante que nos interesa de calcular áreas de figuras más generales. ¿Tá? Bueno, entonces acá la idea ¿cuál es? Es hacer lo siguiente, la idea que hicimos la primera clase es, bueno, yo puedo agarrar y aproximar esta función, hacer aproximaciones por funciones escalonadas. O sea, yo puedo hacer funciones escalonadas que queden por debajo del gráfico de f, y también podría hacer
funciones escalonadas que queden por encima del gráfico de f. Vieron que acá estoy como ensanguchando el gráfico de f por el gráfico de funciones escalonadas. ¿Tá? Y obviamente yo el área de las funciones escalonadas la sé calcular. Pero cuando calculo las áreas de las funciones escalonadas, le estoy errando al área que quiero calcular de verdad. Le estoy errando por un poquito. Por ejemplo, el error para la función verde es esto de acá, y el error para la roja es esto de acá. ¿Está bien? El área que yo quiero calcular, no lo estoy logrando, estoy teniendo un error. Pero la idea es tomar aproximaciones sucesivas, haciendo cada vez particiones del intervalo que tengan más puntos, es decir, la base de los rectángulos tendiendo a 0 para mejorar esta aproximación. ¿Tá? Entonces, eso es lo que vimos la primera clase. ¿Tá? La idea, entonces, es utilizar el método de Arquímedes. Fue lo que vimos en la clase 1, clase número 1. ¿Tá? ¿Qué es eso? De aproximar la función por justamente funciones escalonadas. En la clase 1 no le llamé así, pero fue lo que hicimos. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo siguiente. Observación, primera observación. Para lograr ensanguchar el gráfico de f por funciones escalonadas, es necesario que la función f sea acotada. Es decir, que exista un k real tal que menos k es menor o igual que f de x, menor o igual que k para todo x en AB. Es decir, para que tenga sentido utilizar el método de Arquímedes, lo primero que le tengo que pedir a la función f es que sea acotada. Es decir, fíjense, que exista un valor k real tal que los valores de f estén entre k y menos k. Por ejemplo, algo así. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si la función no está acotada, es decir, que puede tomar valores arbitrariamente grandes o arbitrariamente chicos, como les voy a mostrar en un ejemplo aquí. Ejemplo. F definida de 0, 1 en R. F de x es 1 sobre x para x distinto de 0 y 0 si x es igual a 0. Si yo grafico esta función, 1 sobre x, fíjense que cuando x es muy pequeño, cuando tiende a 0, 1 sobre x es muy grande, tiende a infinito. Entonces, no tiene sentido utilizar el método de Arquímedes porque no puedo encontrar una función escalonada que esté por arriba de la función f. O sea, sí puedo por debajo, sí puedo encontrar una aproximación por debajo, pero no puedo encontrar una aproximación por arriba. ¿Está
¿Está bien? Entonces vamos a considerar solamente funciones acotadas, que son las que el conjunto de valores f de x con x en AB es un conjunto acotado. ¿Se entiende? ¿Dudas sobre la definición de función acotada? ¿Puedes subir un poquito? Yo me quedé en la observación. Gracias. Profe, ¿qué dice entre las comillas? Ensanguchar, porque fíjense que lo que queremos hacer es ensanguchar el gráfico de f por funciones escalonadas, es decir, tomar funciones escalonadas por abajo, tomar funciones escalonadas por arriba, y ver si podemos llegar a algo que nos guste. ¿Qué es algo que nos guste? Que esas aproximaciones tengan el mismo límite. Todo eso lo tenemos que definir. Porque si yo aproximo por abajo y aproximo por arriba y me dan límites distintos, bueno, entonces no sé qué número decir que es la integral de f, ¿entienden? Ustedes imagínense que se van a comprar un terreno, ¿tá? Tiene esta forma, el terreno tiene este borde de acá. El borde como en este dibujo irregular. Y ustedes le quieren pagar los metros cuadrados como si fuera lo rojo. Y el que los vende le quiere pagar como si fuera lo verde. Pero bueno, la cosa es que en el límite, o sea, si ustedes verdaderamente como ingenieros pueden medir el área, en el límite quede lo mismo, entonces los dos quedamos conformes. ¿Entienden? No me sirve que si aproximo por abajo llego a una cosa y si aproximo por arriba llego a otra, porque ahí no nos vamos a quedar conforme. La definición de integral va a existir cuando esos dos límites, que ahora lo vamos a definir, coincidan. ¿Está bien? Profe, dudas? ¿vas a explicar otra vez el ejemplo último que hiciste? Es una función que no es acotada. ¿Por qué? Porque vos fíjate que cuando los valores de x tienden a 0, o sea, cuando los valores de x son muy pequeños, vos imaginate que x toma los valores 1 sobre n, ¿tá? Cada vez más pequeños. 1 sobre x, entonces, es exactamente n, no está acotado. Es un ejemplo de una función que no está acotada. Por lo tanto, yo no puedo considerar una función escalonada que esté por arriba de f, que es lo que yo quiero hacer, es la idea que yo quiero utilizar para definir la integral. ¿Sí? Bien, bien, bien. Entonces, nos vamos a centrar en funciones acotadas. Me estoy quedando sin batería. Esta definición. Una función es acotada si existe un número real tal que f de x es mayor o igual que menos k y menor o igual que k. ¿Está bien? En el dibujo es esto. ¿Está? Quiere decir que el conjunto de valores funcionales, o sea, el conjunto de valores que toma f, que es un subconjunto de los números reales, esté acotado. ¿Está bien? Que no me pase como en 1 sobre x, que la gráfica se me va de cualquier cota, ¿entienden? No importa la cota que yo tome, se me sale para afuera de la franja que determina la cota k. ¿Se entiende la definición de función acotada? Es como que no se me vaya infinito, o sea, que esté acotada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos una función acotada... Profe, igual tiene que estar acotada en ese intervalo nada más, ¿no? Sí, por supuesto, en el intervalo AB. Es más, la función la considero definida en el intervalo AB. Ni siquiera tengo idea de que esté afuera del intervalo AB, ¿qué pasa? Está definida en el intervalo AB. Bueno, se me va a cortar la compu, hay apagón acá, lo dije al principio de la clase por si alguien llegó tarde.
voy a tener que, cuando se apague, cortamos la clase, ¿tá? Después vemos si la podemos recuperar o seguimos el miércoles, pero no tengo cómo tener batería. Entonces, CAF de AB en R, una función acotada ahora, ¿tá? No le pedimos escalonada, pero sí le pedimos que esté acotada. Y les voy a definir dos subconjuntos de los números reales, ¿tá? Definimos los siguientes subconjuntos. De R. El subconjunto S contiene estos números, las integrales entre A y B de S, tal que S es una función escalonada tal que S Se nos fue la profe. F ahí. RIP. F en el chat. Se terminó la clase. Pero no puede No, hablar gente, por la sale tablet. Capaz. No tiene internet, capo. Copian eso. Se le copian cortó eso. No, la luz. internet sí, pero No internet sí tiene tiene. batería en la computadora. Pero que hable por la tablet. Pero por la tablet tiene la pizarra. Y puede hablar y pizarrear también. No, no. Profe. Que no, sirve o que eso. no hable. No sirve eso. ¿Cómo que no, Ali? Si no habla, Salado. nada que. Otro día, Quiero viejo, no recuperar la clase otro día. Está hablando la profe, cállense. Hola, ¿me ven? Ahí te No. veo. Sí. Ah, sí, sí. Bueno, me estoy conectada con la tablet, pero a ver si podemos seguir así. A ver, díganme si me escuchan. Sí. Sí. Bien. Particular. Bueno, entonces voy así. La integral entre A y B de S, tal que S es una función escalonada que es menor o igual que F. Ah, profe, no se está grabando más la clase. Ah, bueno. Sí, ese es un problema. Para ver, puedo grabar acá. No. Pero, profe, usted no está grabando desde la tablet porque le aparece ahí arriba como que estuviera grabando. No, yo estaba grabando de la compu que se me apagó. Bueno, que no importa, queda sin grabar, ¿tá? O capaz que alguien la puede seguir grabando ahora. Yo prendo stream y se sube ahí. Dale, gracias. Te agradezco. Bueno, entonces fíjense. Tenemos una función acotada y definimos este subconjunto. Presten atención, esto es un subconjunto de números reales, ¿tá? ¿Qué números recojo en este conjunto? O sea, ¿qué elementos pongo adentro de esta bolsa? Bueno, son todas las integrales de funciones escalonadas, eso yo ya lo sé calcular, integrales de funciones escalonadas, que estén por debajo de las funciones, ¿tá? Fíjense, yo tengo entonces, supónganse que tengo f, que es acotada, esta es y igual f de x, y ahora agarro una función escalonada cualquiera, pero que cumpla que siempre es menor que f. Lo único que le pido es que sea menor que f, ¿tá? Por ejemplo, esta que dibujé acá. A esta que sé calcular la integral, le calculo la integral entre a y b de s.
La calculo y la pongo en este conjunto. ¿Se entiende? ¿No? O sea, considero el subconjunto de números reales que tiene todos los números que puedo obtener como integral de funciones escalonadas por debajo de f. ¿Dudas? ¿Se anima a explicar eso de vuelta, profe? Que se me ¿Podría cortó el repetir, audio. por favor? Claro. Ustedes fíjense, la función f la fijamos, ¿tá? Es una función acotada a la cual yo le quiero definir la integral, que todavía no sé, porque a menos que f sea escalonada, yo no sé cómo calcularle el área a esta función, ¿tá? Pero es una función acotada, por lo menos tengo chance de ensangucharla y ver qué pasa, ¿tá? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Agarro una función escalonada, cualquiera, que cumpla, que sea para todo x, s de x sea menor que f de x. Como pasa aquí, si yo tomo un x cualquiera, el valor s de x es más chico que el de f de x. ¿Se dan cuenta? Este es s de x y este es f de x. Entonces, agarro una función escalonada por debajo de f cualquiera. Y a esa función le calculo la integral, porque yo ya sé calcular integrales de funciones escalonadas. Es simplemente hacer el cálculo de sumar las áreas de estos rectángulos. Entonces calculo este número. Y lo pongo dentro del conjunto este que estoy definiendo. Pero eso no se lo hago solo a esta función S que se los dibujé, se lo hago a todas las funciones escalonadas que verifiquen eso. O sea, para cada función escalonada que yo tome, que sea menor que f, tengo un número. ¿Tá? Se los voy a escribir. Se los voy a escribir con palabras. Es decir, para cada función, para cada una, para cada función escalonada, estas sí, escalonadas, las necesito para saber calcularles las integrales, que verifique que s de x es menor o igual que f de x para todo x en AB, calculo este número, que yo ya lo sé calcular porque es una función escalonada, la integral entre a y b de s. ¿Tá? A ese número, ese número real, pertenece al conjunto S. Por definición, ¿está bien? Yo definí el conjunto S como la integral entre a y b de S, tal que S es escalonada, y S es menor o igual que F. ¿Está bien? O sea que para cada función escalonada que sea menor o igual que la F, le calculo la integral. Y todos esos números los reúno en el conjunto S. Es un subconjunto de los números reales. ¿Qué número real pertenece a ese conjunto? Bueno, la integral de cualquier función escalonada que quede por debajo de la función S. ¿Se entiende? ¿Podría dar un ejemplo para entenderlo mejor? Lo que pasa que no puedo dar un ejemplo, porque vos imaginate que son infinitas las funciones escalonadas que hay por debajo de F. O sea, este conjunto de R tiene infinitos puntos. ¿Entendés? Yo no te puedo decir, tiene solo al 1. ¿Entendés? Tiene infinitos puntos. Tiene infinitos elementos. ¿Y entonces cómo lo calculamos? ¿Cómo? ¿Y entonces cómo lo calculamos? No entendí. Bueno, mirá qué es lo importante de este. No hay que calcularlo, existe, es un conjunto, mirá lo que te digo. Primero que nada, observaciones. Primero, digo que el subconjunto S es distinto del vacío. O sea, por lo menos tiene un elemento. ¿Por qué? ¿Quién me dice un elemento?
que tiene el conjunto S? X. No, X, ¿quién es X? F de X. S de X. No, chiquillos. La integral de S. Cero. Pero ¿qué S? O sea, ustedes para darme un elemento del conjunto S me tienen que dar la integral de una función escalonada que quede por debajo de la función f. Por ejemplo, si miren este dibujo Profe, acá, pero no habías dicho hoy que estaba acotado, que tenía que estar acotado, bueno, esa cota. bien, perfecto, bien, excelente. Lo que dice él, miren, S es distinto de vacío, se los demuestro. F está acotada. Por hipótesis estamos considerando funciones acotadas. Es decir, que existe K tal que menos K menor o igual que f de X menor o igual que K. Por lo tanto, esto es para todo X en AB. Por lo tanto, la función constante definida como f de X igual a menos K para todo X de AB, verifica, perdón, como S de X le voy a poner a esta porque F es la otra, la función constante definida como S de X igual a menos K para todo X en AB, verifica S es escalonada y S menor o igual que F en AB. ¿Se dan cuenta? Porque tengo esta propiedad de acá. O sea, para todo X, S de X es menor o igual que F de X. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es el elemento que pertenece al conjunto S grande? Díganme un elemento en este conjunto, pues yo quiero probar que es no vacío. Es decir, ¿quién pertenece? No. No. Recuerden que el conjunto S tiene las áreas de todas las funciones escalonadas por debajo de F. En particular B menos A esta por que... K. Perfecto, por menos K, ¿está? Es decir, que menos K por B menos A pertenece al conjunto S. ¿Por qué? Porque esto es la integral entre A y B de S. ¿Entienden? Entonces al que preguntaba y que le dijera cuál es el conjunto, no puedo decirle cuál es, pero ya sabemos que es no vacío. ¿Entienden? No entendí por qué es menos K. No Porque la entendí de función dónde salió es... el menos K, paréntesis, B menos A. Bueno, voy de nuevo, ¿está? Empiezo de nuevo. Es muy fácil esto, chiquilines. Nosotros estamos considerando funciones acotadas, ¿está bien? La definición de función acotada, ¿cuál es? Esta de acá. ¿Eso lo entienden? Sí. Eso sí. Bien. Como dibujo, si yo lo dibujo eso, quiere decir que la función está entre un valor K y un valor menos K. Ahí está comprendida la función, A y B. El gráfico de F, quién sabe, puede ser así. ¿Tá? Es algo así, el gráfico de F. Pero yo ahora en vez de considerar la función F, me considero la función constante igual a menos K. A esa función le llamo S de X. S de X es la función que vale constante igual a menos K. Esta es S de X. Esta es F de X. ¿Está bien? ¿Qué propiedad tiene la función S de X? Es escalonada.
tiene un escalón solo, es una función constante, es una función escalonada. ¿Tá? Y además es menor o igual que f de x para todos los x. Fíjense que menos k es menor o igual que f de x, es la definición que está acá. Menos k es menor o igual a f de x. Por lo tanto, su integral está en el conjunto S. Su integral, o sea, el área bajo su curva, que es esto, el área de este rectángulo, está en el conjunto S. Porque por definición, miren cuál es la definición del conjunto S, está acá. Son las áreas de todas las funciones escalonadas por debajo de F. Por lo tanto, como esta función verifica que S es escalonada y que S es menor o igual que F, su integral pertenece al conjunto S. Pero ¿cuánto vale su integral? Base por altura, B menos A por menos K. ¿Entienden? Entonces ahora quedó mejor explicado. Sí, ahora quedó clarísimo, muchas gracias. De nada. Bueno, está no vacío el conjunto, ¿entienden? Por lo menos les dije un elemento que pertenece a ese conjunto. Es menos K por B menos A. Es un número real que pertenece al conjunto. Bueno, ¿ahora qué sucede? Les voy a mostrar otra cosa, además, maravillosa de este conjunto. 2. S está acotado superiormente. ¿Está bien? Es decir, hay un elemento que es, hay un número, un elemento no, perdón, hay un número real, ¿tá? Que es cota superior del conjunto S, es decir, que no me importa qué función escalonada yo considere por debajo del gráfico de F, su integral va a ser menor que este número real que es la cota. Sería el área real de la función. Ah, pero pará, si lo que queremos definir es el área de la función, o sea, te entiendo, no está mal lo que decís, la idea, pero no sabemos definir el área de la función. ¿Entendés? Sería el superior de ese, el supremo, digo. Bueno, si yo no sé que el conjunto está acotado, no puedo decir que tiene supremo. O sea que yo lo que quiero encontrar es una cota superior, ¿tá? Quiero que me digan qué número real es cota superior de S. K. La integral de F. La integral de K. La integral de K entre qué y qué. Entre A y B. Perfecto, me gustó. La integral entre A y B de K, o sea que es la función constante igual a K, es cota superior de S. ¿Entienden? Esto que es la integral de K es el número K por B menos A. Y Esta eso área. en el gráfico donde se ve. He puesto un Acá, punto mirá, como- te lo estoy dibujando. K por B menos A es la área de este rectángulo. El área de este rectángulo es K por B menos A. ¿Está bien? Ahora, O sea cualquier que toda función el área escalonada. es cota superior de S. Sí, pero mirá por qué. Porque cualquier función escalonada que vos consideres por debajo del gráfico de F, cualquiera, el área te queda contenida en el área de ese rectángulo, ¿entendés? Ah, claro, claro. ¿Tá? Entonces, este número de acá es cota superior de S. Y ahora sí, me gustó, porque tengo un conjunto, que no sé cuál es, estamos de acuerdo, no sé qué elementos tiene, o sea, todos los elementos que tiene son infinitos, pero es no vacío y acotado superiormente, entonces, ¿qué tengo derecho de agarrar? Supremo. Bien,
Genial, conclusión. Conclusión. Existe, ¿cómo le puedo? Bueno, existe el supremo de S, le pongo así. ¿Está? Es un número real. Es decir, que tenemos acá el supremo de S, y acá, todo para acá, están, ¿qué números viven acá? Todas las integrales entre A y B de S, donde S es escalonada, y S es menor o igual que F. ¿Está bien? O sea que el supremo es el área de f de x. Bueno, hay que tener cuidado con esto, porque es lo que les decía de aproximar por arriba y aproximar por abajo. Vos imaginate que si aproximás por abajo y aproximás por arriba y te da un número distinto, eso no tenemos derecho a ninguno de los dos decirle que es el área, ¿tá? Porque hay una ambigüedad ahí. Pero si el supremo de este conjunto es igual al ínfimo del conjunto que viene por arriba, que ahora lo defino, que es definido análogamente, pero con funciones por encima de f, si el supremo de este conjunto coincide con el ínfimo de este otro, ahí vamos a decir que la función es integrable, ¿ok? ¿Hay funciones en las que eso no pasa? Sí, ahora te hago un ejemplo, eso sí les pongo un ejemplo. Consideremos el conjunto T ahora, que tiene las integrales entre A y B de T, tal que T es escalonada, y T de X es mayor o igual que F de X para todo X en AB. Estas son funciones escalonadas que vienen por arriba de F. ¿Está? Bueno, análogamente a lo que hicimos para S, T es distinto de vacío. Basta considerar el elemento K por B menos A. ¿Tá? K por B menos A es el área de una función escalonada que está por arriba de F. ¿Tá? K por B menos A es un número que pertenece a T. Y también T está acotado inferiormente. ¿Tá? Hay un número real que es menor o igual que todos los elementos de T. ¿Tá? ¿Que quién es? Menos K por B menos A. Por lo tanto, existe el ínfimo de T. ¿Están de acuerdo? Es lo mismo que hice con las funciones que vienen por abajo, pero ahora aproximo por funciones que vienen por arriba. Ese conjunto es no vacío y está acotado inferiormente. Bueno, ¿cuándo una función es integrable? Definición. F de AB en R, acotada. ¿Puedes explicar de vuelta lo que dijiste recién? Sí. Esto es lo mismo que hice con el conjunto S, pero ahora lo hago con funciones escalonadas por arriba de la función F. ¿Está bien? Si vos te fijas, te hago el dibujito acá. Hago las cotas. Si yo considero la función escalonada, que es constante K, está por arriba de la función F, o sea que K por B menos A, que es esta área, pertenece al conjunto T.
por lo tanto t es no vacío. ¿Se entiende? Porque la integral de la función escalonada constante k, que es más grande que f de x, pertenece al conjunto t. De la misma manera que lo hicimos para las funciones por debajo. Y también podemos concluir que no importa la función escalonada que yo considere por encima de la función f, va a ser más grande el área que de considerar la función constante igual a menos k. Esta área me va a dar toda negativa en este dibujo y las de la función escalonada me da positiva. Entonces, t está acotado inferiormente, o sea, todos los elementos de t son más grandes que esta área. Por lo tanto, tiene ínfimo. ¿Se entendió? F de x era menos k y ahora t de x va a ser k. Depende, para el elemento, para probar que tiene un elemento es k, y para probar que está acotado es menos k. K sería el supremo, ¿no? No. Lo que considero es el ínfimo de t. Si yo tengo un conjunto que es no vacío y está acotado inferiormente, tiene ínfimo. Sí, sí, sí. Bueno, pero miren la definición que les voy a dar. Una función acotada es integrable en el intervalo AB sí, solo sí, o sea, es la definición. ¿Cuándo vamos a decir que una función es integrable? Bueno, si el supremo del conjunto S es igual al ínfimo del conjunto T. ¿Definición de qué cosa, profe? De función integrable. Bien, gracias. Mirá lo que dice acá. F acotada es integrable en AB si y solo si el supremo de S es igual al ínfimo de T. ¿Entienden cuál es la idea aquí? La idea es que cuando yo tengo la función f, puedo agarrar y aproximarla por funciones escalonadas por debajo y obtener una aproximación del área. ¿Tá? Pero eso puedo hacerlo de muchas maneras distintas. Ahora, si cambio la función escalonada, mejoro la aproximación. Cada vez más cerca estoy de la función. Todos esos números los junto, miro cuánto me va dando. Me dio 2, me dio 3, me dio 4. Lo voy agrandando, me va dando otro número. ¿Tá? Ese conjunto tiene un supremo, porque está acotado superiormente por una función que está acá, que es la cota de la función f. O sea, por el área de esa función está acotado. O sea que tiene un supremo. ¿Tá? Lo considero. De la misma forma, puedo aproximar la función por funciones escalonadas por arriba del gráfico. Ahí obtuve un número cuando calculé el área, pero puedo obtener una aproximación mejor. Ahí obtengo otro número, y así sigo, y obtengo todos los números que puedo de esa manera. Este conjunto que obtuve juntando las áreas verdes, tiene ínfimo. Bueno, ¿cuándo la función va a ser integrable? Cuando el ínfimo de t sea igual al supremo de S. Pero ahí no te da que f de x es el supremo y el ínfimo de cada... No, porque no estoy tomando un x y mirando lo que vale acá, f de x. Lo que estoy tomando son las integrales de las funciones escalonadas que van por debajo. ¿Entendés? No es que miro x y miro el supremo del valor de las funciones escalonadas
que toma en este X. No, voy integrando para cada función que tomo, integro. Ese número lo pongo en el conjunto. Tomo otra función, la integro. Ese número lo pongo en el conjunto. ¿Entendés? No mucho, pero da igual si con la clase. No, pero es Pero- importante, vos fijate. Sí. No, que ese supremo y ese ínfimo no sería la integral de esa función azul. Porque no entiendo por qué decís que. Ah, bueno, es- esa es la definición. Perfecto. En ese caso, esperen que sigo con la definición. En ese caso, o sea, si coinciden, solamente si coinciden vamos a definir la integral. En ese caso, definimos la integral entre A y B de F como el ínfimo de T, o lo que es lo mismo como el supremo de S. O sea, este número solamente lo vamos a definir si estos dos números, ínfimo de S y supremo de T, coinciden. Si no, no lo vamos a definir. No está definido, la función no es integrable. ¿Está? Pero si coinciden, o sea, si la función es integrable, entonces la integral la definimos como ese numerito que apareció. ¿Entienden? Es como, hacemos mejores aproximaciones cada vez por debajo, tomamos límite de todo eso. Hacemos lo mismo Una por consulta. arriba, tomamos límite. Si esos dos números coinciden, entonces esa es la integral y ese es el área bajo la curva de F. ¿Pero vos trabajás con tendencia a un número o con números finitos? No son finitos. Vos fíjate que hay infinitas funciones escalonadas por debajo de F. O sea que tengo que tomar el supremo. No son finitos números. Para cada función escalonada que vos me des, yo te encuentro otra. Porque te refino la partición. Son infinitos números que hay en el conjunto S e infinitos números que hay en el conjunto T. Por lo tanto, tengo que tomar el supremo del conjunto. Profe, pero S y T serían la suma inferior y superior, entonces. No he hablado de eso todavía, no. No son, porque son conjuntos. ¿Entienden que S y T son subconjuntos de los números reales? No es un número. La suma superior o la suma inferior, que todavía no dije lo que es un número. ¿Tá? Esto no es un número, es un subconjunto. Tiene Ok. infinitos números. Entonces, la cota superior que hallamos recién para la función que habíamos visto y el ínfimo que hallamos tienen que ser iguales. Ah, sí, esa es la definición. Donde no sean iguales, la función no es integrable. Vos fíjate lo que dice acá. La función es integrable si, solamente si, el supremo y el ínfimo coinciden. ¿El supremo y el ínfimo de qué? De los conjuntos S y T, que son conjuntos que uno va metiéndole adentro áreas. ¿Áreas de qué? De funciones escalonadas. Profe, ¿cómo saber cuándo son iguales? Ejemplo donde no coinciden. A ver. Vamos. Me encanta. Tremendo, esto es muy bien, esto hay que hacerlo. Ejemplo. Definimos F de 0, 1 en R. De la siguiente manera. F de X la definimos como 0 si X es racional. Y la definimos como 1 si X es irracional. ¿Está? Es una función acotada, observar, F está acotada. De hecho, toma solo dos valores, 0 y 1, o sea que 0 es menor o igual que F de X, menor o igual que 1 para todo X en AB. Es una función acotada, de hecho acá si quieren le pongo -1 para que les quede entre -1 y 1. ¿Y qué le pasa a la función F? Fíjense. Tiene una nube de puntos
en las que vale 0, en todos los racionales vale 0. Y en todos los irracionales vale 1. Pero los racionales y los irracionales ambos son densos en R. O sea que por todos lados hay lugares donde vale 0 y por todos lados hay lugares donde vale 1, ¿de acuerdo? ¿Me siguen? Yo creo que no entendí bien la idea de No. eso. No la seguí hasta ahí. Está. Por ahora simplemente estoy definiendo una función acotada, como las que estamos tratando, ¿está? La función está definida en el intervalo 0, 1. Para los racionales de 0, 1 vale 0, y para los irracionales vale 1. ¿Está? O sea, está definida en todo el intervalo, porque los racionales unión los irracionales dan todo, ¿está bien? Porque los irracionales, están los que están en Q o los que no están en Q, una de dos. En los racionales vale 0, en los irracionales vale 1. Es una función acotada. Lo que quiero probar es que f no es integrable. Observación, f no es integrable. ¿Tá? Les voy a demostrar por qué f no es integrable. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? Para ser integrable, uno tiene que hallar este conjunto, hallar el supremo de este conjunto, que es la integral entre 0 y 1 de las funciones S escalonadas, tal que S es menor o igual que F. ¿Está bien? Bien. Observar que si S es escalonada y S es menor o igual que F, para todo X en AB, entonces S de X es menor o igual que 0. O sea, una función escalonada que esté por debajo de F en todos los puntos tiene que ser menor o igual que 0. Los valores constantes que toma, ¿entienden? Porque donde en algún intervalo llegue a tomar algún valor mayor que 0, es mentira que es menor o igual que F, porque en ese intervalo hay muchos racionales. ¿Se entienden? ¿Puedes repetir eso que dijiste recién? Claro. La afirmación que estoy haciendo es que si yo tomo una función escalonada que esté por debajo de esta función f, o sea que en todo x sea menor o igual que f de x, entonces necesariamente la función escalonada, o sea los valores constantes que toma son menores o iguales que 0. Esa es la afirmación que estoy haciendo. Y ahora les explico por qué. Imagínense que en algún intervalo, o sea, de esos escalones, me da mayor que 0. El escalón toma un valor positivo estricto. Bueno, en ese intervalo, como los racionales son densos, perdón, como los irracionales son densos, porque voy a usar que vale 1,
No, disculpen, como los racionales son densos, tengo puntos en donde no se cumple que S es menor o igual que F, ¿entienden? Hay puntos necesariamente donde S es mayor o igual que F. O sea que los escalones tienen que estar por debajo de 0. Entonces, f solo se puede derivar si la función f es continua en el intervalo AB. No, primero. No es lo que estoy diciendo. Simplemente quiero mostrar que esta función no es integrable y no he terminado. Para probar que no es integrable tengo que mostrar que el supremo de S es distinto que el ínfimo de T, ¿está? Pero la primera afirmación que hago, que quiero ver si se entiende, es esta. Que una función escalonada por debajo no puede tomar valores positivos. ¿Se entiende? En ningún intervalo. ¿Qué puedo concluir de esta afirmación? Entonces, que la integral entre 0 y 1 de S también va a ser menor o igual a 0. ¿Está bien? Porque como en todos los escalones vale un número negativo, estoy sumando números negativos, me da negativo. ¿Qué concluí? Que la integral de 0 a 1 de S es menor o igual que 0 para toda S escalonada con S menor o igual que F. Bueno, pero entonces necesariamente el supremo de S también es menor o igual que 0. ¿Se entiende? Si vos tenés un conjunto que son todos los elementos menores o iguales que 0, el supremo también es menor o igual que 0. ¿Sí? El supremo de ese conjunto. Claro, el supremo del conjunto S, que es este. O sea, vendría a ser, si definimos el conjunto S como todos los números que están por debajo del 0. No. El conjunto S es siempre este conjunto. Tiene todas las integrales de las funciones escalonadas por debajo de F. Ese es el conjunto S. Lo que digo que cuando F es esta función en particular que estoy considerando acá, el supremo de ese conjunto es necesariamente menor o igual que 0. ¿Tá? No puede tener ningún valor mayor a 0, porque cualquier función escalonada que esté por debajo de F tiene que ser menor o igual a 0. Por la densidad de los racionales. ¿Y por cómo está definida la función? Por supuesto, por cómo está definida la función. Pero de la misma manera, análogamente, la integral entre 0 y 1 de t tiene que ser mayor o igual que 1 para toda t escalonada tal que t sea mayor o igual que f. ¿Está? ¿Por qué? Porque si ustedes se consideran una función escalonada que esté por arriba de f, necesariamente tiene que estar por arriba de 1. No puede tomar ningún valor acá, porque entonces ya hay algún valor irracional, va a agarrar en ese intervalo algún irracional que me quedó menor. Acá lo que uso es la densidad de los racionales y la densidad de los irracionales, es decir, que los racionales y los irracionales intersectan cualquier intervalo abierto. Por lo tanto, obtengo esto. Obtengo que el ínfimo del conjunto T es mayor o igual que 1. Bueno, pero el supremo de S es menor o igual que 0, y el ínfimo de T es mayor o igual que 1. La conclusión es que no pueden ser iguales. Tengo una pregunta. Sí, pregunta. ¿Y si se pudiera ordenar los números de forma distinta? De modo que de un lado estuviera solo los que valen 0 y del otro lado solo los que valen 1. Ah, perfecto. Eso es un caso totalmente distinto. Acá el tema es que justamente el tema es que los racionales y los irracionales todos cortan cualquier abierto. Es decir, si yo tomo un intervalo abierto cualquiera de los reales, ahí adentro tengo un racional y también tengo un irracional.
Es un caso completamente distinto del que vos estás planteando. En el caso que vos estás planteando no pasa esto y puede ser integrable la función. Pero lo que yo quería mostrar es un ejemplo de una función, f es acotada y f no es integrable. No es integrable. Yo lo que decía es que a esa misma función, si la pudiéramos separar los números racionales de los irracionales, de modo que la integral fuera para los números racionales 0 por el porcentaje de números racionales que haya entre 0 y 1. Pero no, ¿entendés? Sí, Mirá es lo que yo posible. te estoy diciendo. Es imposible. ¿Por qué? Porque ambos, los racionales y los irracionales, tienen la siguiente propiedad, que dado un intervalo abierto, tiene un racional y tiene un irracional. ¿Entendés? No se pueden ordenar para dejarlos todos de un lado y todos del otro. Bueno. Más preguntas. No entendí mucho lo de S y T. La definición de los conjuntos. Las dos cosas, lo de antes y lo de ahora. Bueno. Vamos a hacer como hicimos en la primera clase, que queríamos calcular el área bajo el segmento parabólico. ¿Está? ¿Cuál es la idea? Agarramos y aproximamos la función. Uy. Aproximamos la función por una función escalonada por debajo. ¿Está? Digamos que acá está B, ya llegué. Es esto. Este número que estoy pintando en rojo acá es la integral entre 0 y b de la función S. ¿Está? Esa es la función escalonada que dibujé ahí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno. Bien, ya junté este número de acá pertenece al conjunto S, porque el conjunto S está definido como teniendo todos los valores de las integrales de todas las funciones escalonadas por debajo de la función F. Ahora me considero otra función escalonada, S', que la dibujo en rosado acá, que es esta, que me mejora la aproximación del área. ¿Está? Considero esta área ahora, el área rosada. Esa área, ¿cómo se llama? Integral entre A y B de S'. Pertenece al conjunto S también, porque es la integral de una función escalonada que está por debajo de la función S. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, así puedo seguir todo lo que se me antoje, o sea, todas las funciones escalonadas que se me antojen. Se me antoja hacer una función escalonada así. Ese número también está en el conjunto S. Así considero todas las integrales de las funciones escalonadas. Todos esos valores, todos los valores que pueda conseguir de esa manera, lo llamo que es el conjunto S. Es un subconjunto de los números reales, no vacío y acotado inferiormente. Superiormente, perdón. ¿Por qué está acotado superiormente? Por esta función escalonada que te voy a dibujar acá, por el área de esta función escalonada, este número K. K por B menos A, es por K por B, perdón, porque A es 0 en este caso, K por B es la cota superior. Porque esta área es de una función escalonada que es más grande que todas las funciones escalonadas que considere. Entonces tiene supremo. El supremo de S existe. ¿Entendiste ahora cuál es el conjunto S?
Sí, vendrían a ser todas las aproximaciones que quedan por debajo. Exacto, todas las aproximaciones del área, todas, son infinitas. Todas las aproximaciones del área las meto en un conjunto, y a ese conjunto le tomo el supremo. Ahí va. Ahora sí, profe. Bien. Profe, Muchas gracias. eso es De nada. según el intervalo que tomes, ¿no? Claro, siempre partimos, ojo que siempre se parte de una función que está definida en un intervalo y que es acotada. Y a partir de que ya fijaste la función f, o sea, la función f la fijamos, yo qué sé, es esta, está fijada, ahí empezamos con todo, empezamos con el conjunto S y con el conjunto T. Ah, ahí va, bien. ¿Más dudas? Yo tengo una duda sobre cómo está definida la función del ejemplo, en donde no era integrable. Dale, vamos para ahí. Dale. F de X ahí sería 0 y 1 a la vez, o no entendí muy bien. No, claro. Vos para definir f necesitas decirme cuánto valen todos los x de 0 a 1, ¿está? Agarrame un x. Si el x que me agarraste es un número racional, es decir, lo puedo escribir de la forma p sobre q, con p y q enteros, bueno, ahí vale 0 la función. Pero si no lo puedo escribir como p sobre q, vale 1. Ajá. Eso es lo que vale la función. 0 en los racionales y 1 en los irracionales. Vos por ahí dijiste que era una nube de puntos o algo así. Claro, porque vos acordate que los racionales son densos. Entonces, los que valen 0, en los puntos que vale 0 es como una nube de puntos en R, están por todos lados. Y los que vale 1 también es una nube de puntos. O sea, los dos conjuntos están en todos lados, fíjate. O sea, los puntos para los que vale 0 y los puntos por los que vale 1 cortan cualquier abierto. Cualquier abierto de R que vos te tomes va a tener un racional y va a tener un irracional. Ahí va, gracias. Profe, yo tengo una duda. En el final Pregunta. de todo, en el último ejemplo que pusiste con la función parabólica. Dale. Porque aún no logro entender dónde entra el concepto de supremo en este caso. Porque, por ejemplo, si a mí me preguntas cuál es el supremo del conjunto S, yo en este caso, viendo la gráfica, te digo que es la función f de x. No. Lo digo por intuición, pero entiendo que está no, mal, pero mirá. no entiendo por qué. Es lo que te voy a explicar, ¿está? Te digo, no, ¿por qué? Porque mirá lo que vos estás pensando, ¿está? Lo que vos estás pensando es en este conjunto, te lo voy a tomar afuera acá, pero ¿tá? Te voy a dibujar esta raya, ¿está? Vos estás pensando en un X y pensando en el conjunto de todos estos valores hasta f de X. ¿Me explico? Sí. De ese conjunto que vos estás pensando es verdad, el supremo es f de X. Pero ese no es el conjunto S. El conjunto S es el de contar el área de las funciones escalonadas. No estás mirando el valor de la función, estás mirando el área. Es otro conjunto, es este conjunto. Tiene todos los valores de área, de funciones escalonadas por debajo. Entonces f de x no tiene nada que ver con eso. El supremo, ¿quién va a ser en este caso? El supremo va a ser el área bajo la curva. Ese sí va a ser el supremo. O sea, en este caso el supremo de S es la integral entre a y b de x cuadrado. Ese es el supremo. ¿El supremo no era eso que hiciste con K? No, eso es la cota superior del conjunto S. Esa es una cota superior del conjunto S. Ajá.
Y con esa determinás que tiene supremo, para eso lo decimos, ¿no? Exacto, para eso la uso, para decir que el conjunto está acotado y por lo tanto existe el supremo. Obviamente que, mira, te voy a mostrar por qué el K por B menos A no puede ser el supremo, porque me tomo un épsilon más chiquito, acá tengo K menos épsilon, ¿tá? Y no puedo, con funciones escalonadas por debajo de F, no me puedo aproximar al área K menos épsilon por B, porque no llego a meterme hasta acá, ¿entienden? Siempre me quedo por debajo de F, entonces no me verifica la propiedad del supremo. El área gorda esta no está aproximada por áreas de funciones escalonadas por debajo de F, está re lejos. Las áreas de las funciones escalonadas por debajo de F, a lo más que miden es esta área, nunca van a llegar al área gorda determinada por K. ¿Entienden?